Muy buenas tardes. Estamos en esta escuela de discipulado y creemos que hoy es un día muy especial donde hemos de ver una parte tan linda de la palabra del Señor. Tenemos esta unidad que nos está hablando acerca de la palabra, del vivir la palabra, del poder alimentarnos a través de ella. Y miren, en este tiempo en el que estamos viviendo un año atípico, un año que nunca nos hubiésemos imaginado vivir, sí le puedo decir que del 2020 no nos vamos a olvidar. No es lo que teníamos planeado, nuestras agendas cambiaron, nuestros proyectos cambiaron, pero no los planes y proyectos que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Así que creemos que en este tiempo nosotros debemos prepararnos, debemos buscar al Señor, más que nunca debemos capacitarnos para que su palabra pueda hacerse realidad en nuestras vidas, pueda alimentar todo nuestro ser y podamos ser usados por el Señor también. En esta tarde vamos a ver el principio número 7, que dice: tengo que enfocarme en la palabra y en mi espíritu. Si yo tengo que ver en qué estoy enfocado. Vieron que a veces, ahora que nosotros somos los docentes de nuestros hijos, le decimos: enfócate en la tarea, enfócate en la materia que estás estudiando, enfócate en lo que tenés que hacer. Bueno, eso mismo nos tiene que suceder a nosotros. Debemos estar enfocados en el Señor, en nuestros planes, en lo que Dios quiere para nuestras vidas y también enfocados en alimentar nuestro espíritu. Si yo estoy enfocándome en mí, en cómo me ven, en si les va a agradar lo que yo les voy a decir, no estoy cumpliendo una función. ¿Me entienden? Pero si nosotros estamos enfocados en el Señor, si nosotros estamos buscando la guía del Señor, si nosotros estamos abriendo nuestra boca y decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar? ¿Qué es lo que tú quieres decir? Si yo me pongo a orar y estoy enfocado en pensando cómo va a caerle a la otra persona mi oración, no estoy en lo correcto. Porque la oración es lo que me conecta con el Señor, es lo que conecta mi espíritu con el Espíritu de Dios. Entonces, nada tiene sentido solamente, ni tampoco tengo que enfocarme en cómo digo, en qué palabra uso, en no ofender, en no decir, sino por el contrario, tengo que enfocarme en lo que es la palabra del Señor. Y el poder usar esa palabra del Señor como Él la está enviando. Amén. No analizarla, porque si yo la analizo, allí pierde el valor. Dice allí un poquito más adelante en esta unidad: si estoy enfocado en si me equivoco o no, mi espíritu no va a salir. Porque el espíritu es muy sensible. Puede ser que hable una palabra y salga mi espíritu, pero la palabra posterior a mi espíritu no saldrá. También es posible que hable una palabra de Dios y mi espíritu salga fuerte o débil, fortalecido o se debilite. Por eso necesito estar conectado con el Señor. Necesito estar enfocado en el Señor. Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablarme? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Miren, en este tiempo es donde nosotros tenemos que buscar la llenura de su presencia en nuestras vidas, que su espíritu pueda obrar en nosotros. Durante la semana somos iglesia en casa. Y en casa necesitamos que su espíritu inunde nuestro hogar, inunde nuestra casa, poder sentir su presencia, porque si no, nos debilitamos espiritualmente. El día domingo estábamos en la reunión presencial y el pastor hablaba y decía: si nosotros en estos 120 y algo de días que llevamos de cuarentena, nosotros nos damos cuenta quién, como pastor, como líder, nos damos cuenta quién estuvo buscando al Señor, quién estuvo conectado con el Señor, quién estuvo en comunión con el Señor. Porque al venir aquí a una reunión presencial uno lo nota.
en su forma de orar, en su forma de alabar al Señor, en su forma, si bien, bueno, es muy distinto la forma, pero uno lo nota, como así también nota, tristemente, si no nos conectamos con el Señor. Así que, hermanos, yo te animo a que te enfoques en la palabra, a que te enfoques en vivir lo que el Señor tiene para nuestras vidas, enfocarnos en la palabra y en el Espíritu, en mi Espíritu. Señor, quiero que tú me vivifiques, quiero que tú me des nuevas fuerzas, quiero tener mayor comunión contigo en este tiempo. El principio número 8 dice: cuando sale mi espíritu hay vida y paz. Y allí vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 6, que dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. También yo lo busqué en la versión NTV, dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Permitir que la naturaleza pecaminosa controle la mente nos lleva a la muerte. Nos lleva a cometer pecados, nos lleva a la muerte espiritual. Pero si nosotros permitimos que el Espíritu Santo tome nuestra mente, tome nuestros pensamientos, y muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que decir: Señor, toma control de mi mente. Cuando vienen pensamientos de pecado, cuando vienen pensamientos de angustia, cuando vienen pensamientos de odio, cuando vienen pensamientos de hacer lo que no es correcto, ¿qué tenemos que hacer? Decir: Señor, toma mi mente, toma control de mi mente. Aún a veces cuando nosotros vamos a orar, ¿qué pasa? Nosotros vamos a orar y ahí en nuestra mente empieza a pensar: ay, habré dejado algo en el fuego, ay, habré cerrado la puerta, y nuestra mente toma el control. Perdón que me ría, pero miren, les cuento una experiencia personal. Estamos teniendo... Mi hijo me hace reír, él es el que nos está grabando junto con Joel, pero estábamos en la reunión presencial y yo, como hay 3 reuniones y había estado preparando algo de la comida antes, estaba en la reunión y otros pensamientos tomaron mi mente. Y yo empecé a pensar: ¿habré apagado el fuego? ¿Habré apagado la cocina? ¿Y qué hice? Lo llamé a mi hijo que estaba en la reunión. Digo: Gabriel, por favor, subí a casa y fíjate si están los fuegos apagados. Mi esposo podía estar predicando el mejor mensaje, pero mi mente estaba en si había apagado el fuego. ¿Se dan cuenta? Esto es algo práctico y por eso me reía, porque cuando uno enseña, lo que enseña lo tiene que vivir. Y yo me di cuenta que el ejemplo que les estaba dando, por eso disculpen, pero bueno, estamos en una clase, en una escuela de discipulado y bueno, esto a veces pasa. Comencé a dar el ejemplo y me largué a reír porque dije: esto a mí me pasó el día domingo, no me pasó hace mucho tiempo, me pasó ahora. Pero hermanos, cuando vamos a la presencia del Señor, ahora usted tiene el ejemplo práctico de lo que no tiene que hacer. Cuando vamos a la presencia del Señor debemos decir: Señor, toma control de mi mente, toma control de mis pensamientos, toma control de todo mi ser, que yo realmente pueda estar conectado con el Señor. Algo de mi espíritu quedó atado. Dice allí, en la explicación del principio número 8, que es el que estamos compartiendo: si cuando hablo me siento oprimido, no me siento libre, tengo una carga interna, algo de mi espíritu quedó atado, guardado, y eso no depende del afuera, sino depende que yo pueda soltar mi espíritu.
Muchas veces hay personas que han venido al consultorio pastoral y que uno ha estado hablando y uno sabe que el Señor nos ha dado determinadas palabras, determinados puntos para tocar en la conversación y que cambia el semblante de la persona. O sus gestos, o su forma de moverse, ahí nos damos cuenta cuáles son, y el Espíritu Santo comienza a revelar cuáles son las cosas que necesitamos resolver de manera urgente. ¿Cuáles son las cosas que nos tienen perturbados, que tienen mi mente atada, mis pensamientos atados, que nos tienen perturbados? Pueden ser recuerdos del pasado, pueden ser cosas que nos han sucedido, pero en medio de todo eso, el Señor quiere que tú y yo podamos librar nuestra mente de todo pensamiento, librar nuestro espíritu. Cuando sale mi espíritu, hay vida y hay paz. Y esas cosas que me ataban, que me perturbaban, que dominaban mi mente, ahora yo puedo ser libre. Y yo te animo a que tú vivas esa libertad en Cristo. Y si necesitas ayuda sobre temas que reconoces que te atan espiritualmente, estamos para ayudarte. Estamos para orar juntos, estamos para buscar juntos la guía del Señor, para que esa situación, ese recuerdo de tu pasado que te está atando, que no te deja ser libre, Dios quiere librar tu alma. Dios quiere que tu espíritu sea libre. Dios quiere que puedas vivir una vida plena y en paz. Amén. Así que te animo a que puedas comunicarte y que podamos orar al Señor juntos y ser libres de todas esas situaciones. Dice el próximo punto: cuanta más palabra meta en mi espíritu, más fuerte este será y más fácil saldrá con la palabra. Todo se resuelve con la palabra. Si no buscamos la palabra, nuestro espíritu estará débil. Pero si somos pobres en el espíritu, si buscamos la palabra y la creemos, nuestro espíritu tomará la forma de la palabra y nuestro corazón será como el corazón de Dios. Miren, aquí explicándolo un poquito. Si nosotros no buscamos la palabra, nuestro espíritu está débil. Si no nos fortalecemos a través de la palabra, nuestro espíritu se debilita. Pero si buscamos la palabra, la creemos, nuestro espíritu tomará la forma de la palabra y nuestro corazón será como el corazón de Dios. ¿Recuerdan el ejemplo de David? Un joven conforme al corazón de Dios. Cuando Samuel fue a elegir aquel joven que él tenía que ungir, había varios hijos, pero ¿quién? El que la familia no lo tenía en cuenta, el despreciado, el que estaba allí en el campo cuidando las ovejas. Ese jovencito tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y qué dijo Samuel? No mires, le dijo a su papá Isaí, no mires lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y allí, sobre los jóvenes tal vez apuestos, grandes, valientes, que Samuel decía, es este. No, que su padre los presentaba como diciendo, este es mi hijo. No estaba su corazón conforme al corazón de Dios. Pero había un David que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Nuestro hombre interior, nuestro corazón tiene que ser como el corazón de Dios. Nuestro hombre interior se fortalece. Y cuando se fortalece nuestro hombre interior, esto quiere decir que nuestro espíritu se fortalece. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo?
tocar el corazón de las personas y ellas buscarán al Señor. Que mis palabras, que mi forma de dar la palabra pueda llegar al corazón, pueda penetrar en el corazón, y allí Dios está tocando ese corazón. Nuestro objetivo es tocar el corazón de las personas a través de la palabra del Señor, y ellos han de buscar a Dios. Ahora vamos un poquito más adelante. Uno de los grandes interrogantes es saber cómo lograr que nuestro espíritu salga, y la respuesta es alimentándonos de la palabra del Señor. ¿Qué significa comer la palabra? Miren, allí lo tenemos expresado y habla de comer la palabra. Esto no es en un sentido literal que usted tiene que tomar las hojas de la Biblia y comerlas. Esto es dar vida a través de su palabra. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos que asocian a esa vida espiritual con comer la palabra, con comer determinados frutos, con el hecho de comer, de alimentarse. Eso es lo que el Señor nos está hablando. Vamos al ejemplo de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Allí vemos el primer ejemplo de comer, el primer ejemplo al que Dios se refiere, a Adán y Eva. Cuando Dios los puso sobre el huerto, y en este caso Adán lo puso sobre el huerto del Edén, dice, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Él podía comer de todos los árboles del huerto. Puedes comer, dice la versión NTV, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Del árbol de la vida, él podía comer. Pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y allí vemos las consecuencias de la desobediencia. Pero volvemos a lo anterior, y es el comer. Puedes comer libremente. Él tiene abundancia para nosotros. En el libro de los Salmos, en el Salmo 23, allí encontramos también, en el Salmo 23, cuando el Señor Jesús dice, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¿Sabe que este texto, yo lo busqué en otras versiones, dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos? Y aquí nuevamente encontramos el sentido, el significado al alimentarnos de la palabra, al comer la palabra. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Dios puso una mesa para que tú y yo podamos comer, podamos alimentarnos de Él, podamos tener vida. Cuando uno no se alimenta, pierde fuerzas. Y así como esto es en el sentido natural, mucho más en el sentido espiritual. Por eso necesitamos alimentarnos de Él, de su palabra. Vamos a otro ejemplo que encontramos allí en esta unidad, en Mateo capítulo 15. Allí nos habla de la mujer sirofenicia. Ella tuvo una actitud muy especial. Ella pidió al Señor. Dice, como hija ella quería alimentarse. Le dijo, si ella comía, y el Señor le dice, el pan, miren, vamos a verlo mejor en detalles. Yo lo tengo allí en otra versión, pero quiero que podamos compararlo. Mateo capítulo 15, le doy un tiempito para que usted pueda buscarlo. Esta mujer tenía a su hija que estaba enferma, estaba con un espíritu, y dice, una mujer cananea que había salido, Mateo 15, 22,
que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y el Señor le respondió: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero miren la fe de esta mujer que dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. El Señor Jesús, su prioridad era el pueblo judío. Él había venido a anunciar al pueblo judío, el evangelio, proclamarse a los judíos. Y esta era una mujer cananea, y entre judíos y cananeos había grandes diferencias. Y no le estaba permitido reunirse en un mismo lugar, no le estaba permitido gozar de los mismos beneficios. Por eso el Señor lo asocia con la comida para los hijos. Y ella dice: los perrillos comen de las migajas que caen de debajo de la mesa. Ella sabía su condición social, pero ella tenía una fe inquebrantable. Y Jesús se conmovió por la persistencia de esta mujer. ¿Qué tenía esta mujer? Humildad y fe. Esas dos características, humildad y fe, hicieron la diferencia. ¿Y qué pasó? El Señor Jesús le dijo: grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. ¿Qué cualidades debemos tener nosotros? Humildad y fe, para comer lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, para recibir lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Por último, quiero darles el ejemplo del hijo pródigo. Cuando el hijo decide volver a la casa, y allí tenemos el ejemplo en Lucas capítulo 15, versículo 11, que está allí en los apuntes. Encontramos allí al hijo pródigo. Él dijo: en la casa de mi padre abundancia de pan hay, y yo estoy aquí, pasando hambre, alimentando a estos cerdos y queriendo, lo único que tengo es la comida de los cerdos. Cuando él regresó a su casa, su padre no solamente le dio una nueva vestidura, no solamente puso un anillo en su mano, sino también dijo: traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Nuevamente encontramos el comer. Nuevamente encontramos ese alimento, el comer entre ellos, el alimentarse, el dar fiesta, el regocijarse, el hagamos fiesta, porque mi hijo perdido ha regresado. Y en esto vemos también ese ejemplo del Señor, como Elías cuando se le presentó a la viuda, que le dijo: hazme a mí primero. Y si uno lo ve en un sentido natural, puede decir: uy, qué arrogante. ¿Por qué quería él primero? ¿Cómo no tuvo en cuenta la condición de la viuda? La viuda tenía un poco de aceite y un poco de harina, iban a hacer una torta y se iban a dejar morir. Y él le dijo: está bien, pero hazme a mí primero. Y si uno lo ve en un sentido natural, dice: ¿cómo puede ser esto? Pero allí en la obediencia está la bendición. Y allí vemos quién debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. La prioridad la tenía el Señor. La prioridad la tenía en este caso este hombre de Dios, que Dios lo había enviado a su casa para que esta mujer pudiera tener el milagro de multiplicación en su hogar. Y no solo hicieron ese día esa torta, sino que dice: ni el aceite escaseó, ni la harina tampoco menguó. Ninguna de las dos cosas escasearon. ¿Por qué? Porque le había dado la prioridad al Señor. Todos los ejemplos que vemos tienen que ver con comer la palabra. Porque si nosotros comemos la palabra, nuestro espíritu se fortalece.
Cuanto más recibo, cuanto más me alimento de la palabra, mi espíritu más se fortalece y más puedo dar. Más puedo estar conectado con el Señor. Quiera Dios que en estos días tú puedas estar conectado con el Señor, tú puedas alimentarte de la palabra, tú puedas hacer el buscar la palabra del Señor, el leer la palabra del Señor, una prioridad en tu vida. Padre, en esta tarde pedimos que tú seas hablando al corazón de cada uno de mis hermanos. Señor, que podamos comprender la importancia que tiene el alimentarnos de tu palabra, el que tu palabra sea una realidad en nuestras vidas, que podamos comer esa palabra, que podamos vivir esa palabra, que podamos ser, Señor, cada día lo que tú quieres para nuestras vidas. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a cada uno de tus hijos. Muéstrale, Señor, cada día lo que tú tienes planeado para cada uno. Gracias te damos, Señor. Amén y amén.